Hay historias que no envejecen, amores que arden incluso cuando deberían apagarse, y páramos que siguen susurrando tragedias. Hoy viajamos a Cumbres Borrascosas. Culturiza como puedas. Cine, series y cultura sin límites y sin complejos. Saludos culturales pero informales. Soy Luis Campoy y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Culturiza como puedas. Hoy nos adentramos en una de las historias más intensas, turbulentas y magnéticas de la literatura universal. Cumbres Borrascosas. Pero no lo haremos desde la novela, sino desde su nueva adaptación cinematográfica, la versión de este año 2026 protagonizada por Jacob Elordi y Margot Robbie, una reinterpretación moderna que vuelve a poner en el centro la pasión, la violencia emocional y ese vínculo imposible entre Heathcliff y Catherine. En este episodio analizaremos la película, exploraremos la vida y obra de Emily Brontë, compararemos esta versión con algunas adaptaciones anteriores y como broche de oro, cerraremos con un fragmento del libro que captura la esencia de esta tragedia eterna. Así que acomódate, porque empezamos con la crítica de cine. El cine es cultura. Acabo de contabilizar nada menos que 15 versiones cinematográficas de Cumbres Borrascosas, estrenadas entre 1939 y este año 2026. Eso quiere decir que cada 5,8 años se realiza una adaptación del maravilloso libro de Emily Brontë, el único que escribió, publicado en 1847 con un seudónimo masculino. La versión que acaba de estrenarse, con la actriz, guionista y realizadora Emerald Fennell al mando, ha sido concebida para epatar, provocar, fascinar y no dejar indiferente a nadie. Ya su mismo inicio no es nada inocente. Con la pantalla aún en negro, se escuchan lo que parecen ser jadeos eróticos de un hombre y el crujido aparente de un jergón, aunque enseguida descubrimos que lo que hace el hombre es agonizar mientras está siendo ahorcado y el cadalso ruge al sostener su peso. Los ahorcamientos en la plaza pública constituyen una de las mayores diversiones en el condado de Yorkshire, y la pequeña Catherine Earnshaw disfruta de ellos a escondidas de su padre viudo, que un día trae al caserón familiar Cumbres Borrascosas a un silencioso muchacho llamado Heathcliff, al que dice haber adoptado, pero al que en realidad trata como criado. Al pasar el tiempo, Cathy y Heathcliff van creciendo juntos y poco a poco su amistad va dando paso a un sentimiento más hondo que no pueden consumar porque ella, para salvaguardar el menguante patrimonio familiar, accede a contraer matrimonio con su rico vecino Edgar Linton, en tanto que Heathcliff, loco de celos, abandona Cumbres Borrascosas y se promete no regresar hasta haber amasado una fortuna que le ponga al mismo nivel que ahora tiene su amada Cathy. La nueva Cumbres Borrascosas llega envuelta en una estética arrebatadora. Es una producción que deslumbra. Cada plano parece un cuadro. Los paisajes respiran tormenta y melancolía, y la fotografía convierte la historia en una experiencia visual bellísima. En ese apartado es una auténtica gozada. Pero una vez superado el primer impacto visual, empiezan los matices. Como ya parecían apuntar las comentadas comillas que envuelven al título en el cartel, lo que vemos no es una traslación fidedigna del libro, sino una reinterpretación, una reimaginación que parece destinada al público amante de Wattpad o BookTok. Además, la película solo adapta aproximadamente la mitad de la novela, dejando fuera a toda la segunda generación, que es esencial para comprender el ciclo de obsesión, venganza y redención que Brontë construyó. El resultado es una historia incompleta que se queda en la superficie del drama original. Por si fuera poco, esta versión parece empeñada en sobredimensionar el componente sexual, dándole una importancia que no tiene la novela y que en ocasiones roza lo excesivo. No es que la pasión no formara parte del espíritu de Cumbres Borrascosas, pero aquí se convierte casi en el eje central, desplazando la complejidad psicológica de los personajes y añadiendo gratuitos toques sadomasoquistas.
A ratos parece una versión húmeda de Orgullo y Prejuicio y a veces un remake victoriano de 50 sombras de Grey. En el reparto destaca la química entre Margot Robbie y Jacob Elordi, que funciona muy bien en pantalla. Hay tensión, hay energía y sus escenas tienen fuerza. Aún así, empieza a notarse que Robbie, aunque sigue siendo bellísima y magnética, ya no encaja del todo en el tipo de personaje juvenil que el film intenta retratar. No es un problema de interpretación, sino de credibilidad dentro del conjunto. Por su parte, Jacob Elordi actúa idénticamente igual que en Frankenstein y nadie parece reparar en que su piel es blanca, en tanto que la del Heathcliff literario parecía morena como la de un gitano. No lo digo yo, lo decía Emily Brontë. La producción también introduce otras connotaciones inclusivas en el reparto. Nellie Dean aparece como una mujer de origen asiático y Edgar Linton como un hombre de ascendencia pakistaní. Son decisiones creativas, alguien dijo wokistas, que responden a una tendencia actual de diversificar el elenco en obras clásicas. Cada espectador valorará si estos cambios aportan nuevas lecturas o si los alejan del contexto original de la novela. Doy por sentado que todos quienes sean fans, muy fans, del libro de Emily Brontë saldrán escaldados o cabreados tras ver esta Cumbres Borrascosas. Pero yo, que soy fan, muy fan del séptimo arte, no puedo alinearme de su lado. Y aún más, confieso que le perdono absolutamente todos sus excesos. Le perdono la infidelidad argumental, el énfasis desmedido en la pasión más salvaje y la recalificación de personajes. Se lo perdono porque, al final, esta adaptación es una experiencia cinematográfica maravillosa, de esas que te envuelven y te arrastran. Visualmente, es de lo más bello y fascinante que he visto en años. Una obra que se disfruta incluso cuando se aleja del texto original. Un festín excelso en el diseño de los vestuarios, anacrónicos pero bellísimos, en la fotografía de la naturaleza e incluso en la sonoridad de unas canciones totalmente incoherentes con la época, pero que amplifican el poder de las imágenes. La cumbre de una borrasca estética que, pese a sus desvaríos, merece ser contemplada en la mejor sala de cine posible. Esa es otra historia. Una vez realizada esta crítica acerca de la última versión de Cumbres Borrascosas, vamos a conocer un poco mejor el contexto histórico en el que se creó la novela y en el que vivió su autora. Quien nos ubica es el profesor Santiago Lafuente. Emily Jane Brontë y Cumbres Borrascosas. La obra literaria de las hermanas Brontë, Anne, Emily Jane y Charlotte, constituye una de las cimas creativas de la literatura inglesa de todos los tiempos, inscrita en el romanticismo tardío inglés durante la primera mitad del siglo XIX, dentro de la larga época victoriana. Si las tres hermanas se encuentran en el Olimpo de escritores ingleses junto a autores como Jane Austen, George Eliot, Charles Dickens, Wilkie Collins, Lewis Carroll o el escocés Arthur Conan Doyle, también alguna más de sus escasas obras como Jane Eyre o Agnes Grey figura en todo tratado o canon de la novelística universal, y sobre todas ellas Wuthering Heights, Cumbres Borrascosas, publicada bajo seudónimo y enseguida con gran éxito en 1847, única obra de Emily Jane en la que reflejó trasuntos de los azares y desgracias de su trágica y corta existencia, y quizás también detalles de su, por otra parte, extraña, imaginativa e independiente personalidad, en realidad poco conocida del todo. Biógrafos y estudiosos como Deborah Lutz o Nick Holland constatan que carecía de habilidades sociales, no tenía amigos y apenas comía, fascinada por la superstición y lo oculto y quizás afectada por agorafobia, ansiedad social o neurodivergencia.
Nacida en 1818, hija de Patrick, un pastor anglicano anticatólico de padres irlandeses, y de María, joven inglesa de creencia metodista, a los 3 años quedó huérfana de madre y a los 7 vio, en 1825, morir de corta edad por tuberculosis a sus 2 hermanas mayores, María y Elizabeth, para posteriormente también perder a su hermano Branwell en septiembre de 1848 a causa de la misma enfermedad, agravada en este su único hermano por el alcoholismo y el consumo de opiáceos. Esa misma dolencia acabaría también con la vida de Emily Jane 3 meses después, el 19 de diciembre de 1848. Desde 1820 su padre fue trasladado como vicario al pueblo de Haworth, condado de West Yorkshire, en un entorno rural alejado de las crecientes ciudades de Bradford o Leeds, en plena expansión del textil y situado en medio del páramo agreste, frío y neblinoso tan propio de la Inglaterra profunda. A pesar de que su padre es calificado por la escritora inglesa coetánea Elizabeth Gaskell, que hizo una biografía de la hermana menor Charlotte, como un hombre quizás rígido, excéntrico, algo misógino o hipocondriaco, no se le puede negar a Patrick Brontë su buena voluntad y su continua preocupación siempre por sus hijas, enseñándolas en casa cuando no tenía que viajar por el territorio de su parroquia, incitando en ellas la pasión por la lectura de los clásicos y la prensa y el estudio de la gramática y la práctica musical al piano, inscribiéndolas en varias escuelas para mejorar su formación o facilitando su viaje a Bélgica para mejorar francés y alemán, aunque la experiencia de sus hijos en aquellas instituciones en régimen de internado no fuera del todo gratificante para ellos. En las largas ausencias paternas, su tía Elizabeth les enseña aritmética y las labores del hogar y las hermanas. Aunque aisladas y tristes por la pérdida de sus hermanas y su madre, viven sobriamente felices. Sin más salidas profesionales que la enseñanza, a la que se dedicaron poco tiempo, van a descubrir su vocación en la literatura y comienzan a publicar unos poemarios bajo seudónimo que, al tener poco éxito, las condujo a las 3 hacia la novela. Cumbres borrascosas es una novela de personajes intensos en busca del amor verdadero que se encuentran con la venganza, la melancolía y la pasión a que les arrojan las circunstancias en las que se ven envueltos, en el escenario entre infernal y desolado del páramo, asolado por los vientos, lleno de brumas y vacío de árboles de las afueras de Haworth, donde se alimentó la imaginación de Emily Jane oyendo relatos de la tradición oral. La obra tiene ingredientes de novela gótica y melodrama romántico, trabajados con una gran maestría formal y estructural que enriquece el desarrollo de los hechos bajo una atmósfera oscura e interiormente violenta, entre onírica y surrealista, a la que la naturaleza salvaje y escabrosa del entorno del páramo dota de un halo cercano al misterio o al embrujo. Quizás Emily Jane, en mayor medida que sus hermanas, como afirma José María Galbenzo, escritor español recientemente fallecido, todas ellas podrían responder en sus obras a las características de intensidad, apasionamiento y entereza. Y esta es la gran capacidad literaria de Emily Jane, saber transmitir en esta obra maestra el carácter de las pasiones de sus personajes a través del desenvolvimiento de la vida de la naturaleza, en cuyo seno se desarrolla el drama de Cathy, Heathcliff y los demás personajes, el drama de Cumbres borrascosas. Cultura jurásica. Estoy deseando saber qué tiene que aportar Jurásico a todo este fenómeno de Cumbres borrascosas. Hola, amigos de la cultura, amigos de la gran cultura. En Culturiza como puedas, esta semana, con el estreno de Cumbres borrascosas, quieren y que hablemos un poquitín de eso, de Cumbres borrascosas, del romanticismo, de si es una película de odio, venganza y mucho más allá, y de todas esas cosas. En fin, soy Jurásico y alguna opinión quiero dar. Ya sabéis que para gusto están los colores. En este caso, la pura realidad es que me he vuelto a ver la original, la de Cumbres borrascosas, porque todavía no me ha dado tiempo de ver la última. Y efectivamente, digo última porque Cumbres borrascosas hay, sobre la novela de la Brontë, de Emily Brontë, pues, ¿qué queréis que os diga? Hay 20 y tantas versiones, me salen, versiones basadas en la novela, me salen en Film Affinity, y las que hay más allá, desde las últimas, está la Juliette Binoche,
como bien sabéis, francesa, y también tenemos la mexicana de Luis Buñuel, que si no recuerdo mal es Abismos de Pasión. He tenido que volver a mirar porque no me acordaba del título, si era Laberintos de Pasión, tema de pasión o cuál era. La vi hace muchísimos años, la de Buñuel. A ver, Cumbre Borrascosas, la original, la del año 39, la que está de William Wyler, con Sir Laurence Olivier, David Niven al principio, que deja mucho que desear, y Merle Oberon, que está bastante bien. Pues bueno, la verdad es que es una película que la tenía muy olvidada. Jurásica es, blanco y negro, y 39, ¿y qué queréis que os diga? La verdad es que la novela todavía más antigua, pues la llevo 1847, pues ya veis. En pocas palabras, película muy dura, porque realmente la película, la novela está sujeta a mucha interpretación. Creo que sabéis que la novela sigue, pero porque están los hijos que los que dan esperanza a la novela. La Emily Bronte era una crack, solo escribió eso. Creo que un colega del podcast se va a entretener y va a explicar muchas más cosas y sabe mucho más que yo, que para eso es historiador. Pero sí, la pura realidad es que las hermanas Bronte eran unas cracks. La mayor, Charlotte, nos hizo la Jane Eyre y la pequeña Anne también hizo sus pinitos y con novelas muy buenas que para su tiempo, pues yo, ¿qué queréis que os diga? Pero bueno, volviendo a Cumbres Borrascosas, os tengo que decir que está bien, es una buena película. Es odio, vida, dureza, amor, pasión, eh, delirios de juventud, cosas de juventud, ganas de pretender, en fin, lo tiene todo, lo tiene todo, como la vida. Esta novela, vuelvo a la novela, esta novela hace que cada persona la interprete de una forma distinta. Y cuando tienes gente muy culta y sabia que hace cine, pues obviamente esta gente ha interpretado la novela conforme a sus intereses y sobre todo a su sensibilidad. Es una novela que es una de las cumbres de la literatura universal, queramos o no queramos. Y la verdad es que, hablando de lo que habla, que es de todo, pues puedes tener interpretaciones de todo tipo. Y de ahí la última versión. Versión, por cierto, que tanto Jacob Elordi como Margot Robbie muy mayor para el personaje que tendría que representar, pero bueno, están guapos, ¿no? Lo siguiente, la Margot Robbie, sus ojos azules son maravillosos, la fotografía de la película es brutal, de la nueva, los parajes son preciosos, el guión, pues como no lo he visto, no lo puedo decir, pero le han pegado palos como a una estera y solo os puedo decir que efectivamente, que la película, pues quizás en cine sea bonita de ver. Yo creo que sí, al menos a mí me llama la interés. El tráiler me parece muy sofisticado y muy interesante. Y más luego de haber visto y repito, muy recientemente, para recordar, la del año 39, que los decorados dejan no poco, muchísimo que desear, porque claro, es lo que había. Eso sí, interpretaciones excelentes. Las de ahora, pues yo creo que también, al menos lo que veo en el tráiler, que parece, pues eso, TikTok, fotograma, fotograma, que sean todos anuncios, pues anuncios de los buenos, de los caros, que ya casi no se hacen, pues sí, realmente la película, pues oye, que hay que ponerla un poco en defensa, que al menos está estéticamente es una barbaridad. Y punto. Y digo y punto porque la pura realidad es que una novela tan compleja, en la cual se suele llevar al cine o siempre, o casi siempre, hasta, digamos, la mitad, a la parte más venganza, odio, vida, dureza y amor. Pues, ¿qué queréis que os diga? Que sí, que es lo que hay y punto, y ya está. Oye, pues, ¿qué eso de ver en pantalla grande? De esas que no te cabe en los ojos toda la pantalla. Ver una película de estas con esos parajes, pues oye, que está bonito. Di que sí, ya claro que sí. Porque el cine es eso. Cine. Y ya sabéis que la evolución de las personas y la evolución de las creencias de la humanidad, pues existe. Y es lo que hay. Que aquí hay un poquito a lo mejor más de sexo explícito no, pero implícito, pues puede,
pero es que la propia novela yo no la he leído, pero lo que sí que he visto, la verdad es que tiene toda la pinta. Y aunque no quiero enrollarme más, sí que quiero decir que el amor y el odio, que por desgracia siempre están muy unidos, el amor y el odio es como el que podemos tener a la IA, a la inteligencia artificial, porque si queréis pasar un buen rato cultural, culturizar como podáis, cultural, no os digo más, coger la IA, coger a ChatGPT y preguntarle cosas, porque el propio ChatGPT te pregunta y se autogestiona, pero se autogestiona en tu relación con él o con ella, dependiendo de cómo quieras llamar a la IA. Pero bueno, volviendo, que decía que es amor y odio también, como la vida, como todo. Pero bueno, lo importante, ya sabéis, más amor y menos odio. Y ya sabéis también, culturizar como podáis. Caja de pastillas. Necesitábamos complementar este episodio con una pastilla, es decir, una lectura de 1 minuto del libro que ha generado la película que nos ocupa, Cumbres Borrascosas. Quien nos lo lee es La Garza. Mis grandes sufrimientos en este mundo han sido los sufrimientos de él. Los he visto y sentido cada uno desde el principio. El gran pensamiento de mi vida es él. Si todo pereciera y él se salvara, yo seguiría existiendo. Y si todo quedara y él desapareciera, el mundo me sería del todo extraño. No me parecería que soy parte de él. Mi amor por Linton es como el follaje de los bosques. El tiempo lo cambiará. Yo ya sé que el invierno muda los árboles. Cumbres Borrascosas, Emily Bronte. Y con La Garza leyéndonos Cumbres Borrascosas, finalizamos el episodio 5 de Culturiza como puedas. Mil gracias a nuestros colaboradores, el profesor Santiago Lafuente, Jurásico y La Garza, que han sido quienes nos han acompañado en este episodio 5, y recordaros ahora que el próximo fin de semana, es decir, ya mañana, se estrenan en los cines nuevas películas tales como Greenland 2, Sigue Groenlandia de moda, El agente secreto, una de las que están nominadas a los Oscar, El fantasma de mi mujer o Balandrau Viento salvaje. Bueno, pues sobre una de esas películas de estreno realizaremos el programa la semana que viene. Como ya sabéis, elegiremos la película que nos parezca más relevante de las que se estrenan este fin de semana y haremos que sobre ella gire nuestro episodio número 6. También quiero recordaros, si vivís en Lorca, Murcia o cerca de esta zona, que Cineclub Paradiso continúa su programación esta semana con la estupenda película Una quinta portuguesa. Podréis verla hoy jueves a las 6:30 y a las 9:30 de la tarde en la Escuela Municipal de Artes Plásticas de Lorca. Y bueno, como siempre os digo, también tenéis que saber que está a vuestra disposición nuestro blog www.culturizacomopuedas2025.blogspot.com, en el que tenéis, por supuesto, todos los programas y también críticas y artículos de los que vamos leyendo aquí semana tras semana. El podcast está ya disponible en plataformas como iVoox, Spotify, Amazon Music o Apple Podcast. Ahí nos podéis escuchar. También tenemos canales de vídeo en YouTube, en TikTok, en Instagram o en Facebook. Y si nos queréis enviar un correo electrónico, podéis hacerlo a la siguiente dirección: culturizacomopuedas@gmail.com. Y nada más por el momento. Nos encontramos de nuevo en el episodio número 6 y hasta entonces quiero recordaros que por favor no olvidéis culturizaros como podáis.